Bueno, muy bien. Buenos días para todos, para todas. ¿Se escucha bien así? Bien. Quería compartir en esta mañana un tema que tal vez no es muy común a los cristianos, pero cuando uno empieza a pensarlo, a meditarlo, se encuentra que es necesario detenerse un poquito a ver cómo estamos comprendiendo lo que es la esperanza. Es un término, una actitud de vida que manejamos mucho los cristianos y las cristianas. Tenemos esperanza en Jesucristo. Pero por alguna razón, el apóstol Pablo pedía a Dios que nos diera entendimiento de qué es la esperanza o qué esperanza tenemos. En principio esto nos da como la primer pauta de que no es una simple palabra o una actitud sencilla, que venga por sí sola. Y vamos a ver en Efesios cómo el apóstol Pablo se dirige a Dios y le cuenta a los hermanos en Efesios cómo debiéramos entender o comprender con la sabiduría de Dios la esperanza. Dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. O sea, lo primero que vemos es que esta razón que lo lleva a Pablo a pedir por nosotros, que Dios nos ilumine para saber cuál es la esperanza. Quiere decir que, bueno, capaz que podemos cometer el riesgo de si no nos ilumina el Señor, si no pedimos la luz de Dios, tal vez tener una esperanza infundada o tener una esperanza que no es la que corresponde. Parecería que podemos estar en riesgo de creer o incorporar o tener una actitud, una esperanza que no es la que necesitamos. Que Dios nos ilumine. Esta es la primera constatación, digamos, ¿no? El apóstol Pablo les cuenta a los efesios que ora al Padre para que esto pase, para que podamos discernir, podamos entender, comprender, para que sepamos a qué esperanza fuimos llamados, somos llamados, ¿no? Y entonces podemos nosotros también, así como el apóstol intercedió en aquel momento por los cristianos de la época, podemos también nosotros tener esa actitud de interceder para que Dios nos muestre cuál es la esperanza. Y no leer el término esperanza como que, bueno, viene de suyo. Si somos cristianos, ya entendemos cuál es la esperanza. Parecería que no es tan sencillo, que tenemos que meditar, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre la esperanza. Y la esperanza parecería ser algo que necesitamos los seres humanos para vivir, para sostenernos, para relacionarnos y para vincularnos con Dios. Necesitamos de la esperanza. Y esto viene de mucho tiempo, porque en relación al pueblo de Israel, hay, digamos, varios pasajes en donde Dios y los profetas le hablan al pueblo de Israel sobre la esperanza. O sea que ya en aquella época anterior a la venida de Jesucristo, los pueblos, en este caso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pensaba en esto de la esperanza. Y la esperanza parecía como algo importante en la vida de las personas
y en la vida de los pueblos. Parecía como algo trascendente. Y permanentemente aparece el pueblo de Israel buscando el sentido de esa esperanza. Y también el pueblo de Israel estando en riesgo de basar o crear o construir una esperanza equivocada, que no es la que Dios tiene para nosotros, que no es la que el apóstol Pablo le pide por los Efesios a Dios, de que nos ilumine y que sepamos cuál es la esperanza. Y vamos a leer dos pasajes. Uno en Jeremías 29:11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Entonces, como que empezamos a ver un contenido de esa esperanza, ¿no? Descartamos que en los planes de Dios esté el mal. En otras versiones dice las calamidades. Podemos decir las enfermedades, podemos decir, bueno, cada uno puede nombrar en función de su experiencia personal qué cosas son aquellas que pueden ser para su mal, para nuestro mal, para mi mal. No está en los planes de Dios esas cosas. Lo que está en los planes de Dios es para el bienestar. Un bienestar para darles un futuro lleno de esperanza. No una esperanza que se suspende cuando algo no anda como nosotros pensamos o queremos. Es para un futuro, y el futuro es ahora, en minutos, un futuro lleno de esperanza. Y cuando hablamos de futuro lleno de esperanza, no es en el concepto humano, es en el concepto divino. Lleno implica plenitud, que no falta nada, que no es, bueno, me conformo con casi lleno. No, es el sentido divino de Dios de plena esperanza. Pero en Isaías 40:31, Isaías 40:31, a ver si está por ahí, 40:31, dice, voy a leer el 30 también, dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Acá podemos empezar a ver el resultado de esa esperanza. Y lo que entramos a ver es una esperanza dinámica, una esperanza con vida. Una esperanza que no es una esperanza de quietud, esperando que todo pase. Es una esperanza que puesta en Dios, si bien podemos cansarnos, ¿no? Como dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y pueden fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. O sea, los jóvenes, los más fuertes, desde el punto de vista humano, llegan a caer. Pero hay una esperanza. ¿Para quiénes? Para los que confían en el Señor, tendrán siempre nuevas fuerzas. ¿Cuáles son esas nuevas fuerzas? Porque, bueno, físicamente
Podemos estar cansados de nuestro trabajo, de nuestro estudio, del trabajo en la iglesia, de las cuestiones domésticas, familiares, de ayudar a otro, de estar comprometidos con distintas acciones solidarias, vinculadas a personas que necesitan, y nos cansamos, y necesitamos descansar. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza? Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y miren lo que podremos hacer con esas nuevas fuerzas. Volar como las águilas, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y acá no está hablando de que podremos hacer todo eso renovando fuerza física. Está diciendo que podremos mantener la esperanza en Dios. Físicamente necesitamos descansar, descansamos. Eso lo hizo Dios, inclusive, descansamos. Es bueno descansar, es necesario descansar. No tenemos que agotarnos, porque si nos agotamos, no estaremos pronto para el otro día servir. Pero la esperanza está en las nuevas fuerzas. En esas nuevas fuerzas que vienen, como le pide el apóstol Pablo por los Efesios, de comprender dónde está la esperanza de Dios. ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene para nosotros? Esa esperanza que necesitamos comprenderla pidiendo la asistencia de Dios. Y Pedro también habla de la esperanza. Y vamos a ver qué nos dice Pedro sobre esa esperanza o sobre esa comprensión sabia que Dios nos permite llegar a entender. ¿Qué tipo de esperanza es? ¿Cómo podemos verla? ¿Cómo podemos entenderla o tener señales de esa esperanza? Dice 1 Pedro 1:3, dice: alabemos al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza. Y es interesante esta calificación, una viva esperanza. De vuelta, no es la esperanza de decir, espero en Dios, me quedo quieto, esto va a pasar, la gente va a tener trabajo, el COVID se va a ir, la gente va a poder comer y no va a necesitar ir a las ollas populares, los niños van a poder volver a la escuela, vamos a poder volver a juntarnos en familia, en amigos, vamos a poder ir a la iglesia y juntarnos y vamos a poder hacer los retiros. Sí, Dios quiera que eso pueda hacer, pero mientras, ¿cuál es la práctica de una esperanza viva? Bueno, yo creo que un indicador de una esperanza viva es lo que hemos hecho en esto de procurar conectarnos de alguna manera por Zoom, en las células de oración, en el equipo pastoral que se reúne periódicamente por Zoom también a definir la dirección de la iglesia, en los adolescentes que se reúnen los sábados por Zoom, en los jóvenes que también se reúnen los sábados, la asamblea para mostrar las cuentas que hicimos hace una semana. Esperanza viva. Sí, claro, estamos esperando encontrarnos en Espronceda. Claro, esperamos eso. Pero podíamos haber esperado sin vernos y un día recibir un mensaje de que a partir del domingo que viene nos juntamos. Esa sería una esperanza inactiva, tal vez una esperanza muerta. Pero Pedro nos dice, esto nos da una viva esperanza, que su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Nos da una viva esperanza, que le pedimos al Señor, a Dios, que nos ayude a entender qué esperanza, para qué esperanza estamos
estamos llamados. Y en esto de la pandemia, una de las cosas que hemos vivido, me parece, y el otro día lo hablábamos con Karina, lo que ha de ser la vida en la cárcel, la falta de libertad. Porque uno, bueno, estando en su casa, con restricciones de salir, no poder ir mucho a ver a los ancianos, a los amigos, a los hijos, hay una sensación de falta de libertad, ¿verdad? Hay una sensación de que en algo estamos presos. Bueno, ¿qué ha de ser estar realmente presos detrás de rejas, digamos, ¿no? Independientemente de la situación que lleva ahí. Qué difícil ha de ser soportar esa situación. Y ¿saben qué? También la esperanza tiene que ver con sentirnos libres. Y si vamos a Isaías 61:1, Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará a nuestros enemigos, me ha enviado a consolar a todos los tristes. ¿Y cuánta esperanza trae llevar la buena noticia? Esto es misión, esta es la misión de Dios. Y cuánta libertad, sentido de libertad nos da el llevar esa esperanza. Y libertad no solamente en términos de aquellos que están condenados por la justicia en la situación de privación de libertad. Decíamos cuánta libertad nos restringe la enfermedad, la pandemia, y podemos no solamente pensar en COVID, podemos pensar en cuánta restricción de libertad nos da cualquier enfermedad. El estar postrado, el estar con una situación de inmunodeficiencia, el estar con una imposibilidad psiquiátrica, o sea, cuántas cosas en nuestras vidas nos restringen esa libertad. Pero según Isaías, el mandato y la misión de Dios es estar presente en estas situaciones. La pobreza restringe libertad, los conflictos familiares restringen libertad, la enfermedad restringe libertad. No solamente está restringida nuestra libertad cuando estamos, o cuando las personas están privadas por un fallo judicial de esa libertad. Y para volver al principio, volvamos a Efesios, porque ese es el origen de todo esto, en el sentido de no confiar de que porque, bueno, hemos leído, hemos conocido, hemos estado, somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia, leemos, oramos, ya comprendemos qué esperanza Dios nos da. Efesios 1:18. Vamos a leer desde el 15, ¿no? Por esto, ¿cómo sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para todos los que le pertenecen al pueblo de Dios? No dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados,
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesucristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, Cristo es la plenitud de todas las cosas. Desde ese poder, contamos con ese poder si lo pedimos, lo reclamamos, para tener claridad de cuál es la esperanza. Y algunas de estas cosas conversábamos con los jóvenes ayer, en la reunión de jóvenes, partiendo de la preocupación de que, bueno, un número importante de jóvenes no están pudiendo conectarse, si bien todos los sábados los invitamos y tenemos la reunión de jóvenes, por distintas razones, algunas que conocemos y otras que no, estamos bueno, con esa preocupación y tratando de hacer cosas durante la semana para tener contactos con ellos, decíamos, para mantener ese vínculo, cuestión de que el día que podamos estar juntos, ahí en la iglesia, ellos estén y mantengamos ese vínculo. Lo central, decía Karina ayer, es mantenernos vinculados a ellos, y que ese vínculo sea... Y tenemos la esperanza de volver a estar juntos, pero ¿qué hacemos mientras no estemos juntos? Y en esta reflexión, ayer con los jóvenes, surgían un montón de cosas con los que pudimos estar, un montón de cosas muy lindas, ¿no? De jóvenes que decían, bueno, Dios nos cuida y trabaja por nosotros. Hay un concepto de que somos... en que cada uno de nosotros somos un engranaje de un sistema que Dios domina, maneja, crea, y que ese engranaje tiene un lugar único, y que si ese engranaje no está, hay dificultades en el funcionamiento. Estamos en el lugar, Dios nos pone en el lugar correcto, somos del tamaño y la cantidad de dientes de engranaje necesarios para estar en ese lugar, pero tenemos que estar en ese lugar. Y un sistema y un motor apagado no surte ningún efecto. Un motor encendido hace que todos esos engranajes se muevan y al final resulte un producto de ese movimiento. Para la comunidad, el producto es transmitir esperanza, una esperanza activa, una esperanza viva, una esperanza liberadora, que ayude a romper las barreras, las rejas de la enfermedad, de la timidez, de los conflictos familiares, de la falta de trabajo, en fin, y del COVID inclusive, y la falta y la necesidad de vernos y encontrarnos. 5 cosas de síntesis que quiero dejarles. ¿Qué esperanza? ¿No? Preguntarnos, ¿qué esperanza? ¿En qué creo? ¿Cuál es mi esperanza? ¿En qué estoy basando mi esperanza? ¿Cuál es el camino? Discernir pidiendo la sabiduría de Dios. ¿Tenemos claro qué esperanza estamos basando nuestras vidas? ¿En qué esperanza basamos nuestra vida? Por las dudas, pidamos discernimiento a Dios. Si pensamos que la tenemos clara, igual vamos a chequearlo con Dios pidiendo su sabiduría. Esperanza viva, activa, una esperanza que se vea de que la transmitimos. Salimos a transmitir esa esperanza. Sí, con todos los cuidados, por supuesto. Respeto por las cuestiones sanitarias, pero salgamos a transmitir esa esperanza guardada, esperando que todo pase, no es la esperanza que Dios nos pide. Salgamos. El viernes pasado empezó la olla en el Ejército de Salvación, y hay muchísimas dificultades, de falta de insumos, de falta de gente, muchísimo insumo, la calidad de las cosas que se pueden comprar, pero hay que estar. Tenemos que estar los viernes, y la idea es en pocas semanas estar también los martes, con esperanza viva, activa, comprometida.
dando razones de nuestra esperanza. Dice Pedro, 1 Pedro 3:15, que tenemos que dar razones de que tenemos esperanza. No es solamente una cuestión que la transmitimos porque bueno, tenemos una relación espiritual, ¿no? Tenemos que dar razones, con la cabeza tenemos que dar razones. Ahí me puso, si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza. No es solamente decir, bueno, tengo esperanza porque soy cristiano, no, dar razones, y dar razones testimoniales, dar razones de vida. Demos razón de nuestra esperanza. Cuarto, la esperanza que libera, la esperanza que da libertad. Aproximarnos a aquellos que tienen restringida su libertad por cada una de las cosas que vimos. Liberar a los presos, a los pobres, a las viudas, a aquellos que necesitan, a los que tienen hambre, a los que no tienen trabajo. Llevemos esperanza liberadora. Cada una de esas situaciones de sufrimiento implica una restricción de libertad. Llevemos esperanza liberadora, de sacar esas restricciones y liberar, ayudar a que Dios libere a esas personas. Y por último, en Dios no hay razón para la desesperanza. No hay situación de crisis humana que Dios se retire en dar esperanza. En Dios no hay desesperanza. Que Dios nos bendiga.